Bueno, nos tocó estar al aire el sábado cuando dimos la triste noticia del hallazgo del cadáver de Micaela García. Y bueno, todo empezó a quedar convulsionado después de lo que fue la liberación de esta persona, el asesino, que estaba con un fallo que a veces no lo entendemos, pero muchas veces, y decíamos hoy, ¿esto qué pasa? ¿Hay jueces que son malos? ¿En realidad son los legisladores que tienen que cambiar las leyes? ¿Qué hace un juez de garantías? O sea, ¿es el que juzga? ¿Es el que después libera a los presos? Queremos entender un poco, sobre todo para entender no el caso, sino lo que nos pasa como sociedad, lo que nos pasa como comunidad. En nuestras ciudades está proyectado un juzgado de garantías que no llega. ¿Qué van a hacer? ¿Va a empezar a trabajar pronto? ¿Va a mejorar la situación de la seguridad? ¿Qué es el patronato liberado? Bueno, todas estas cosas queremos entenderlas, así que nos pareció que es inmejorable la oportunidad de hablar con el doctor David Marcinelli, quien será juez de garantías de nuestra zona, y lo tenemos en comunicación telefónica. Doctor Lautaro de Radio Power, gracias por atendernos. No, ante todo, gracias a vos. Buen día para toda la audiencia y obviamente te agradezco el contacto. Bueno, en primer lugar, la primera impresión que tuvimos cuando nos comunicamos telefónicamente es lo que estás viendo vos. Decís, bueno, pero está hablando una persona joven. Doctor, o sea, somos cercanos de edad, pero tenemos la distancia de la entrevista, así que lo trato de usted, pero le consulto, ¿cuántos años tiene? 34 años. 34 años. ¿Es usual que haya jueces jóvenes? Nos parece que por ahí uno tiene una imagen construida de lo que son los jueces, gente más grande, por ahí. ¿Es usual o no? Mira, es cada vez más frecuente. Creo que el abordaje correcto sería indagar más bien sobre la solvencia moral del magistrado, ¿no? Más que su edad. Puede ser el caso de algún magistrado con muchos años, pero que no han sido bien aprovechados o que no han sido fructíferos, ¿no? Con lo cual, ante todo, habría que poner la lupa sobre la responsabilidad, la prudencia del magistrado, me parece, más allá de su edad, ¿no? Sí, naturalmente. Hay una situación de crisis, hay un reclamo de la sociedad, pero me imagino que también debe ser dentro de la justicia de dinamizar tiempos, de ser más eficiente, de ser más transparente. ¿Cómo lo siente usted siendo joven de edad, más allá de la solvencia moral que cada magistrado debe tener, en un sistema que se lo ve antiguo, que se lo ve poco eficiente? ¿Esto pasa en todos lados o es un fenómeno que pasa en Argentina y países similares? Mira, es un tema del cual se habla y se escribe muchísimo, del tema de la eficiencia, pero también de la eficacia judicial. Hace unos pocos años, la provincia de Buenos Aires creó el sistema, el proceso de flagrancia, sí, que ha sido un avance muy grande en cuanto a los términos de la investigación penal. Se han reducido muchísimo para casos que podrían considerarse simples o de poca exigencia investigativa. En esos casos los plazos se han bajado muchísimo, se han hecho estudios en países vecinos para ver qué se podía mejorar, qué había que cambiar, qué cambios de visión o de paradigmas había que tener. Por supuesto que como se dice vulgarmente, ¿no? Una justicia lenta no es justicia. Claro. Con lo cual, sí, yo creo que se puede llegar a un término medio o a combinar, en cierta forma, la eficiencia y la eficacia con una buena calidad de justicia también, ¿no? No es cuestión de, sacar justicia como si fueran hamburguesas de alguna casa de comida rápida. Nosotros hemos esperado en la zona muchas veces lo que es que se cree que empieza a trabajar un juzgado de garantías, cumple un rol importante en el proceso judicial, en lo que es la justicia, pero hablamos de este juzgado, entendemos que puede llegar a dinamizar algunos procesos, pero no entendemos bien. ¿El juez de garantías investiga, juzga? ¿Qué hace un juez de garantías? Mira, ante todo es muy buena la pregunta, es muy atinada. A veces hay una falsa, o una errónea concepción, mejor dicho, de lo que es el rol del juez de garantías.
sobre todo me parece asociado a la noción o al concepto de cierta escuela jurídica que es el garantismo, digamos, el garantismo procesal o el sistema garantista. La figura de juez de garantías se crea con el nuevo Código Procesal Penal y del año 98, y es el rol o la función de este juez de garantías es la de evaluar y analizar todas aquellas medidas pedidas por el fiscal que tengan injerencia sobre los derechos de una persona. Por ejemplo, la orden de allanamiento sobre el domicilio de una persona, que es una de las intrusiones más grandes que puede sufrir un individuo, o sea, que ingrese el Estado en la casa de una persona, eso lo tiene que evaluar y merituar el juez de garantía. Por ejemplo, la detención de una persona, que es la peor de las privaciones que puede sufrir un ser humano, tiene que ser evaluada y analizada por el juez de garantía. El sistema que prevé nuestro Código Procesal en la provincia de Buenos Aires es un sistema a pedido de parte, o sea que hay un fiscal que requiere estas restricciones en los derechos de una persona y es el juez de garantías el que debe analizar y dar respuesta a esos pedidos. Lo mismo con los pedidos que formule oportunamente el imputado o su defensor. Son evaluados por el juez de garantía. En este sentido, ¿esto tiene que ver con lo que es el sistema acusatorio? ¿Es distinto en la capital o en la nación y en la provincia? ¿Es como que el que impulsa es el juez y no o el fiscal? ¿Qué es esto? Porque muchas veces nosotros nos perdemos en las crónicas de los periodistas de judiciales, pero no llegamos a dimensionar. O sea, ¿el que lleva la investigación adelante es el fiscal en la provincia de Buenos Aires? Para ser claro y concreto y que sea un mensaje que llegue a cualquier radioescucha, en la provincia de Buenos Aires el Código Procesal prevé una investigación a cargo del agente fiscal con el contralor de un juez de garantías en toda la primera etapa del proceso, que es la investigación penal preparatoria. Sí, efectivamente, como vos bien decías, la investigación está a cargo del fiscal, es el que evalúa las distintas líneas investigativas, las medidas de prueba que va a formular, un pedido de ADN, un pedido de rueda de reconocimiento, un pedido de allanamiento. Esas medidas las pide el fiscal y en caso que haya una posible restricción a derechos de una persona, sí, tienen que ser esos pedidos realizados al juez de garantía. Cuando arreglábamos y solicitábamos un poco de tiempo para el doctor, para que podamos hablar con él, nos decía, bueno, hay cosas que yo no puedo comentar porque esto puede llegar a perjudicar eventualmente alguna causa, si uno opina, así que vamos a tratar de hacer preguntas lo más genéricas posibles para poder llevar luz y certezas a los oyentes sin perjudicar absolutamente ninguna investigación. Doctor, ¿qué beneficios pueden llegar a esperar nuestras ciudades al tener un juzgado de garantías acá? Muchas veces se dice, bueno, ahora como dependemos de un juzgado de garantías que está lejos, el juez por ahí no sabe, tiene muchas causas. ¿Cuál es la ventaja o el beneficio concreto para nuestras comunidades de la puesta en funcionamiento de su juzgado? Mirá, hay un conocido lema o axioma, ¿no?, que resta que una justicia lejana no es justicia, porque para cuando llegan a veces los acontecimientos puede ser tarde, se pueden perder elementos y tiempo valiosos. Yo considero que la principal virtud de esta descentralización de la justicia es justamente eso, que el vecino está cerca del juzgado, puede pasar, puede ver si el juez está trabajando, puede ver si el juez está tomando audiencias, puede preguntar por algún proceso en particular que le atañe, puede ver y palpar de primera mano el fenómeno, digamos, de la justicia. Es algo cercano, no es una cuestión lejana, más propia a lo mejor de cierto oscurantismo, que no se sabe dónde está el juez o en qué lugar funciona. Me parece que la descentralización de la justicia lo que aporta es justamente eso, tener al juez cerca del lugar de los hechos. Se ahorra mucho tiempo en traslado de detenidos o en traslado de las actuaciones mismas que
pueden ir de un lugar a otro, el juzgado, la fiscalía o alguna comisaría, alguna delegación policial, teniendo el juzgado cerca, se ahorran muchos recursos que pueden ser puestos en otras cuestiones más útiles y más importantes para el vecino. ¿Los jueces imparten justicia? Por supuesto. Muchas veces uno no entiende decisiones que toma la justicia, más allá de lo que dice la norma. Lamentablemente ha tomado trascendencia local, regional, internacional, el caso del crimen de esta nena Micaela García, y bueno, a quien no puede salir, y supongo que no podrá por mucho tiempo salir de su casa, es el juez de garantía que dejó en libertad al asesino. ¿El juez tiene la posibilidad de elegir acá, decir, bueno, lo dejo libre, no lo dejo libre? ¿O dice, bueno, pasó X cantidad de tiempo, dice la norma que este tipo tiene que volver a la calle con pulsera, sin pulsera, venir a firmar, no sé, con la metodología que sea? ¿Puede elegir, se analiza cada caso, o es una cuestión de las leyes que están vigentes? Es una pregunta muy interesante y muy atinada. Respecto de el funcionamiento y las facultades de un juez de garantías, sí, definitivamente el juez es el que evalúa si proceden en principio las excarcelaciones, que son la libertad del imputado, y la morigeración, o sea, el famoso arresto domiciliario. Sí, el juez de garantías es el que evalúa la procedencia de esos beneficios. En principio, en caso de arresto domiciliario está limitado para algunos casos que prevé específicamente la ley, ¿sí? Como ser la mujer embarazada o con hijos menores de 5 años, la persona con más de 70 años o con una enfermedad incurable en periodo terminal, ¿sí? Con lo cual la ley, entiendo yo, nos exige a los jueces bastante prudencia y un análisis pormenorizado del caso. Considero que este dilema entre mano dura o mano blanda no es el correcto. No es una cuestión de que hay que aplicar o la mano dura o la mano blanda, es la mano justa, sí, es la mano justa. Mano dura por sí mismo no sirve, pero la mano blanda por sí mismo tampoco es buena, ¿sí? Yo creo que la ley nos exige, y sobre todo la sociedad, hoy lo que nos está exigiendo a los jueces, y en mi caso futuro juez, es mucha prudencia a la hora de resolver, ponernos en el lugar del otro, tanto del imputado como del vecino y de la víctima. Eso es una de las futuras reformas que posiblemente sufra o que experimente el Código Procesal. Esta suerte de abandono un poco que ha sufrido la víctima en los últimos años. Las futuras reformas del Código Procesal tienden a evitar que la víctima quede sola en el proceso, en el proceso penal. Doctor, le hago una pregunta, no sé si me la puede responder o no, no sé si pueden los jueces opinar sobre esto. ¿Está bien que si un tipo lo agarraron 2 o 3 veces por delitos, que robó 5 o 6 veces, pero todavía no tiene condena firme, ante una reincidencia tenga que esperar el proceso suelto? Dicen que, bueno, no, hasta que no tenés condena, no perdés el beneficio de la libertad mientras se hace la investigación. ¿Está bien esto? Porque parece que los que tenemos que estar encerrados somos nosotros. Vivís con reja, tenés que, y si tenés la posibilidad de tener un laburo, tenés el control remoto de la alarma del coche, de la alarma de tu casa, la alarma vecinal, para que si alguien grita o pasa algo. Parece que está invertido los que estamos presos. ¿Está bien que la gente que ya cometió varios delitos o que sufre o que está siendo investigado por varias cosas esté suelto? No, por supuesto que no. Como venía diciendo, tanto la ley como la misma sociedad nos está hablando, nos está, hasta incluso te diría, gritando que seamos prudentes, que examinemos el caso en forma exhaustiva, que nos pongamos en el lugar de la víctima, del vecino, con lo cual, como vos bien decías,
¿es necesaria una condena para ser privado de la libertad? Y yo te puedo decir que no necesariamente. El Código Procesal de la provincia de Buenos Aires habilita perfectamente la detención previo a una condena, con lo cual la inexistencia de condena no es un obstáculo para la privación de la libertad. Habrá que evaluar, por supuesto, cada caso en concreto, ¿sí? Si el caso lo amerita, se puede disponer la libertad con algunas condiciones o con el control, vos bien decías, del patronato de liberados, o con el control policial, con una pulsera magnética. Es decir, la ley nos da opciones, nos da posibilidades, pero lo que considero que es fundamental que el prisma por el cual vemos estas disposiciones sea siempre la prudencia y la mesura. No se puede jugar con la gente. ¿Usted puede hacer bien su trabajo si no tiene un patronato de liberados eficiente, con recursos, con personal? Estamos todos entrelazados aquí. Es tan necesario el patronato de liberados como una fiscalía, como un juzgado de garantías. No quiero dejar de destacar también la defensoría misma, sí, que en muchos casos tiene que hacer pedidos en casos urgentes y necesarios, y representar de la mejor forma que pueda al imputado. Somos todos necesarios, acá no estamos aislados. El problema de la inseguridad no se resuelve solo con una pata. Tenemos que estar todos funcionando de la mejor manera posible, con los mejores recursos disponibles. Cada uno de los actores de este sistema tiene que estar dotado de los mejores recursos posibles para poder desarrollar la función de la mejor manera, por supuesto. En definitiva, a tu pregunta, sí, es necesario un buen patronato de liberados con los mejores recursos posibles. ¿El juez Rossi tomó una buena decisión o una mala decisión dejando libre al asesino de Micaela? No, mira, habría que, obviamente, con el resultado fatal, sí, en claro, ese resultado terrible, no creo que nadie pudiera decir que tomó una buena decisión, para nada. Habría que analizar el caso en concreto, habría que analizar las circunstancias, pero definitivamente una persona condenada por un delito de índole sexual es una cuestión que hay que meditar con muchísima cautela, con la mayor de las cautelas, bueno, justamente por los niveles de reincidencia o de reiterancia de estas conductas. Por supuesto, hay que analizarlo con muchísima delicadeza y, sobre todo, incluyendo un poco el concepto o el paradigma de la empatía, ¿sí?, de ponerse en el lugar del otro, tanto del imputado, pero también como de la víctima y de las potenciales víctimas que pueden haber en una sociedad, ¿no? Doctor, ¿usted piensa venir, instalarse en nuestras ciudades? ¿Va a ser un vecino más o va a viajar? Porque me imagino que si bien usted aplica normas jurídicas y tiene que meditar sobre las leyes, bueno, transformarse en un vecino y tener una sensación y sentimiento de pertinencia es importante, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Sí, de hecho, ya tengo mi lugar, ya alquilé un departamento, ya tengo todo listo para instalarme, y por supuesto, coincido con vos en que tengo que ser parte del asunto. Yo no voy con custodia, no voy con ningún tipo de medida extra que me ponga en un escalón por encima de los demás. Voy como un ciudadano normal a desempeñar mi trabajo dignamente, a escuchar obviamente a los vecinos, a la gente del lugar. Quiero saber qué piensan, que me cuenten sus opiniones, por supuesto. Doctor, nosotros queremos desearle, no sé si esa tiene la palabra suerte, o mérito, o éxito, o fuerza. Nosotros necesitamos que nos cuiden. Nuestras comunidades no pueden más así. Así que esperemos que pueda empezar a desempeñar su cargo prontamente y que sea, bueno, exitoso en su cargo. Seguramente las comunidades lo van a recibir con los brazos abiertos. Bueno, yo te agradezco ante todo el contacto. Aprovecho la ocasión para enviar un afectuoso saludo
Y por supuesto, voy para sumar, voy para cumplir con mi función. No creo en el tema de la suerte, sino de el trabajo del día a día, del mérito del día a día, sobre todo. Doctor, le agradecemos mucho la gentileza del diálogo. No, gracias a vos. El doctor David Mancinelli, futuro juez de garantías de la zona, en diálogo con Mañanas Power. Desde cualquier lugar del planeta Tierra, sentí Power en vivo en www.radiopower.com.ar.